RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato con el general del Ejército Peruano en situación de retiro, Leonardo José Longa López. En su momento él ha sido jefe del Estado Mayor de la Región Militar de Valle de Río Apurímac, y Mantaro Brae, y es autor del libro El narcoterrorismo en el Perú. General Longa, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. José Fernández, muy buenos días. Agradeciéndote la invitación, quiero aprovechar para enviar un cordial saludo a los oyentes de Red de Comunicación Regional en el programa Enlace Regional. General, usted conoce muy de cerca, ¿no?, lo que ocurre en el Valle del Río Apurímac y Mantaro, ¿no? ¿Cómo analiza este último suceso lamentable? 7 policías fallecieron en una emboscada en la zona de Natividad, en Pichari. Bueno, antes de pasar a una teoría conspirativa, porque estamos en un caso que debe ser investigado, yo quiero precisar ciertos hechos que van a ser la base para poder llegar a conclusiones. Los hechos. Natividad es una zona estratégica del narcotráfico, lo primero que tenemos que puntualizar, en donde actúa el militarizado Partido Comunista del Perú, que no es nada más ni nada menos que los remanentes armados de Sendero Luminoso que se han realizado una alianza estratégica con los narcotraficantes de la zona del Brae. En los meses de diciembre y enero se han realizado incautaciones de droga en la zona de Natividad. También tenemos que tener presente que el año pasado se realizó la Operación Patriota, que creo que la comentamos y que tuvo excelentes resultados tácticos, más no estratégicos en la parte política, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la emboscada se ha realizado cerca a Pichari, ya que Natividad está muy cerca a Pichari, que es el puesto de comando del Comando Especial Brae, y donde también está el componente policial. Debemos tener en cuenta también que existe, desde que el señor Castillo entró al gobierno, existe un retroceso en las operaciones contra el narcoterrorismo en la zona, y ha continuado y sigue continuando en el gobierno de Dina Boluarte. Por otra parte, el narcotráfico, la tala ilegal de madera, la minería ilegal, el contrabando y el terrorismo actualmente tienen una participación activa en la política peruana. Después, ya en lo que es la parte de la emboscada, hay que señalar y resaltar el salvajismo con el cual han actuado estos remanentes terroristas. Ya han rematado a los miembros de la Policía Nacional del Perú con disparos en la cabeza. Y se ha arrebatado 2 AKMs y una pistola. Entonces, en base a estos hechos, que son concretos, pasaré a tratar de darle una lectura, ¿no? Sendero Luminoso, después de la Operación Patriota, pasó a una defensiva estratégica. Con esta acción nos está diciendo que está pasando a la ofensiva estratégica. Acá hay que resaltar una cosa. Es el narcotráfico quien ha arreglado a los miembros de la Policía Nacional y probablemente también ha jalado a estos efectivos a la zona de la emboscada. ¿Qué quiere decir? Que ya se ha concretizado ya el trabajo en acciones militares, denominémoslas así, entre Sendero Luminoso
los remanentes armados de Sendero Luminoso y los narcotraficantes de la zona. Hay que tener en cuenta también que 3 días antes, Sendero Luminoso pasó a Raxil. ¿Qué quiere decir Raxil? Apagaron todas las comunicaciones, no se sabía nada de ellos. Y 3 horas después de haber realizado la emboscada, empezaron a comunicarse, y este hecho sí nos hace afirmar que son narcoterroristas los que han efectuado esta acción, y podríamos, o me atrevería a decir que ha sido el camarada Carlos el que ha conducido esta acción, ¿no? Por otra parte, yo quiero resaltar que existe un desconocimiento de lo que está pasando en la zona del BRAE. Tal es así que he escuchado a varios opinólogos sobre este tema y hacen afirmaciones que no es verdad, ¿no? ¿Cuáles? Sí, Como es narcotráfico, ¿ya? Hay que decirlo, pero el que ha realizado la operación es los remanentes armados de Sendero Luminoso en combinación con gente del narcotráfico. Hay una alianza criminal. Así es, está comprobado. Y han pasado a una ofensiva estratégica y están enviando un mensaje político. Estamos presentes en la zona y también vamos a presionar en la parte política. Entonces hay que ver qué cosa es lo que quieren. General, usted comenzaba indicando que la zona de Natividad es una zona de narcotráfico. ¿Esto es una zona liberada en estos momentos? Ya que también mencionaba que no hay un accionar de parte ni del gobierno actual ni del gobierno anterior respecto a acciones de control, acciones de interdicción. Yo me atrevería a afirmar que tienes razón al considerarla una zona liberada para el narcotráfico, o sea, para actividades del narcotráfico, ¿no? La venta de insumos, la producción de droga, convertir la droga en clorhidrato de cocaína, trasladar esa droga de la zona del BRAE hacia afuera. ¿Todo este circuito ilícito se hace ahí en la zona? Desde la siembra de coca hasta la producción, hasta la elaboración de clorhidrato. Yo he tenido la oportunidad no solamente de ser jefe de Estado Mayor. En el 2014 yo he sido jefe del BRAE. Y una vez me encontré volando y en helicóptero, haciendo un reconocimiento de la zona, y dije, ya que estoy cerca a Dios, me gustaría tener una varita mágica y toda esta coca convertirla en un producto lícito, como es café o cacao, ¿no? Ya que, como tú bien has manifestado, en esa zona se hace todo el valor agregado de la coca. Entonces sale como clorhidrato de cocaína, y más sale ahora la pasta básica, porque la pasta básica es el insumo para las drogas sintéticas. Más quieren pasta básica que clorhidrato de cocaína. Ahora, mucho se habla que en la zona se avanzó en el tema de cultivos alternativos. ¿Esto es real o simplemente es un enunciado que solemos escuchar de manera permanente? Te voy a hablar en base a mi experiencia. ¿Cómo no? Para que pueda ser efectiva esa política, primeramente tienes que controlar la economía ilegal en el BRAE. O sea, entrar en una guerra económica. Eso es lo que no se entiende, ¿ya? Y eso se hizo en el 2014. ¿Qué quiere decir entrar en una guerra económica? Que para hacer atractivo, por decirte, el café, que cuesta 70 soles, en ese entonces costaba 70 soles la roba de café, contra la roba de coca estaba a 220 soles. Entonces, entre 70 y 220, el poblador va a preferir irse a la coca. En ese entonces se bajó el precio, se llegó a bajar hasta 80 soles. 80 soles la roba de coca versus
70 soles el café. ¿Qué preferiría el poblador? Cultivar café. Pero esta estrategia basada en una visión económica no tuvo éxito porque a mí me relevaron del BRAE en julio del 2014. Ahora, usted que conoce muy de cerca y además tiene un libro de su autoría, El narcoterrorismo en el Perú. ¿Cómo actúa el narcoterrorismo ya abriéndose otros frentes? ¿No? ¿Inyecta dinero, pone dinero para campañas políticas? Sí, exacto. Ya ahí es donde viene que tenemos nosotros en el BRAE terroristas, narcotraficantes y narcoterroristas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el camarada José, ya, es terrorista, sigue siendo terrorista, pero a la vez para financiarse y para financiar ahora y su incursión en la política, se dedica al narcotráfico. Entonces, ahí en esa fusión entre los remanentes armados del Sendero Luminoso más las acciones del narcotráfico es donde se conforma pues el militarizado Partido Comunista del Perú, que actúa en toda la zona del BRAE, es el único sitio donde actúa. O sea, sí, están encapsulados, pero están saliendo, están tratando de salir de la zona del BRAE mediante el financiamiento de campañas políticas. Como ya se han visto, ha participado activamente en la campaña política de Perú Libre. Ahora, ¿en qué zonas del BRAE se ubican estos remanentes de Sendero Luminoso? ¿Y en qué zonas, general? En toda la zona del BRAE. El BRAE está compuesto por la zona de Huancavelica, ¿ya? Ayacucho, Junín y parte del Cusco. Y justo son los patrios traseros de cada región, en donde los gobiernos regionales no llegan. No hay una participación activa del Estado. Entonces, ese vacío que se crea lo llena el narcotráfico en su alianza con los remanentes armados de Sendero Luminoso. Dicho de otra manera, general, toda la economía gira en función al narcotráfico, ahí en el BRAE. Podríamos afirmar eso, que la economía en el BRAE es una economía ilegal que se genera no solamente del narcotráfico, José, ¿Sí, no? se genera de la tala ilegal de madera. La tala ilegal de madera produce tan igual o probablemente más ahora, ¿no?, dinero que el narcotráfico. Tenemos la minería ilegal. Entonces, la zona es muy activa en lo que le denomino una economía ilegal. Y esa economía ilegal es la que está destruyendo la nación, porque está presente y está incursionando activamente. Toda esta economía ilegal está incursionando activamente en la parte política. ¿Para qué? Para destruir la democracia, destruir nuestra democracia, tomando como uno de los instrumentos principales acrecentar la corrupción. General, usted señalaba que uno de los grandes vacíos que se ha tenido es que no se actuó en los últimos años en el BRAE. Pero siempre hemos visto que quienes han estado al frente de los sectores de defensa o quienes han estado al frente de vida explicaban que sí había una intervención exitosa en el BRAE, ¿no? Ahora, ¿cree usted que eso es simple y llanamente ha sido para mostrarlo como un efecto mediático, más no como una cuestión real? En el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo, se dejó a su libre albedrío que el narcotráfico opere en el BRAE.
Correcto, eso es correcto. Ya. Acá quiero puntualizar una cosa. Mientras no exista decisión política, una verdadera decisión política, no va a haber los resultados que se esperan en el BRAE. Ya. En el BRAE, lo primero que tiene que existir una decisión política. Existida la decisión política, necesitamos un marco legal. Este marco legal nos va a permitir que tanto la Fuerza Armada, en unión con la Policía Nacional, enfrenten a estas amenazas. ¿Ya? En el 2014 se dio este accionar conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o sea, los componentes aéreo, el componente naval, el componente terrestre, que era del ejército, y el componente policial. Se lograron resultados, y los resultados están ahí, vean en el 2014, los resultados están, se controló el BRAE, se controló los vuelos de avioneta que vienen de Bolivia, no nos olvidemos, y por eso Bolivia es uno de los interesados en seguir creando caos en el Perú, y existen más los peruanos que están aceptando esta intervención boliviana. Bolivia ya está, me permitiría decir que es un narcoestado y quiere convertir al Perú, que también ya estamos cerca, si es que ya no hemos llegado en ser un narcoestado. Bueno, una situación bastante delicada la que usted nos está comentando, pero lo hace con el conocimiento de haber sido jefe del Estado Mayor de la región militar del BRAE, ¿no? Y también ha estado al frente, nos explicaba, en todos los operativos que se realizaron en la zona, ¿no? Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación General, Leonardo José Lunga. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Bueno, yo creo que es importante que el Estado peruano, mediante el gobierno que elijamos, tenga una estrategia adecuada para enfrentar el narcotráfico. Una estrategia que vise no solamente la relación que existe entre el narcotráfico o la economía ilegal y la población. También existe una relación entre la economía ilegal, en este caso el narcotráfico, la tala ilegal de madera, y los gobiernos de turno, quienes se encargan de establecer la estrategia y las acciones para neutralizar esa relación que existe entre la economía ilegal y los gobiernos de turno. Nadie, ni siquiera de vida. Y también debe existir un fortalecimiento de la relación que existe entre los gobiernos y la población. Tampoco no se hace eso, ¿ya? Entonces, necesitamos una estrategia inteligente, una estrategia adecuada para enfrentar estas amenazas. No las vamos a desaparecer, que quede claro, pero sí el Estado peruano tiene que estar en condiciones de controlarlas e imponerles su voluntad, de tal manera que el costo social sea menor, el costo económico sea menor y el costo político también. General José Lunga, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Muchas gracias por la invitación, José. Las gracias a usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.